¿Por qué los grandes avances en inteligencia artificial como ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Llama, entre otras, no podrán alcanzar el nivel de inteligencia y razonamiento del ser humano? Porque la inteligencia artificial no cumple con los tres tipos de razonamiento que sí usamos los seres humanos para comprender el mundo y resolver problemas en el día a día. Porque la inteligencia artificial solo cumple con uno y sin mucho con dos, pero no con los tres. ¿Y cuáles son esos tres tipos de razonamiento? Pues el razonamiento deductivo, el inductivo y el abductivo, siendo este último el propiamente humano y el que la inteligencia artificial no puede simular, pues tanto ChatGPT o DeepSeek, etc., solo usan el razonamiento inductivo, ya que se basa en redes neuronales, en el aprendizaje automático, que resuelve problemas por entrenamiento al detectar patrones, pero que es insuficiente para pasar a un razonamiento abductivo, del que nos servimos nosotros las personas. Pero para que lo entiendas mejor, ya te explico cada uno de esos tres tipos de razonamientos. Todo razonamiento o razonar es una forma de inferencia, es decir, sacar conclusiones para llegar a un juicio sobre las cosas y resolver un problema. Los seres humanos en el día a día usamos tres tipos de inferencias que son muy distintas entre sí, pero que se pueden complementar. La primera y menos misteriosa es la inferencia o razonamiento deductivo, que se basa en una lógica rígida y en reglas de pensamiento muy definidas. Este tipo de razonamiento consiste en ir desde lo general a lo particular. Por ejemplo, cuando concluimos que Juan es un ser humano y todos los seres humanos son seres vivos, por lo tanto Juan es un ser vivo. Aquí se parte de una regla general como que todos los seres humanos son seres vivos, para aplicarle a la condición particular de Juan. Esto es lo que se llama un silogismo, y al usar reglas lógicas muy exactas, un sistema artificial como una computadora puede realizar estas inferencias de manera muy óptima, tanto que así fue como inició la inteligencia artificial, o lo que se conoce hoy en día como inteligencia artificial clásica. El problema de la deducción es que no produce conocimiento nuevo, es decir, solo se basa en la información incluida dentro de sus reglas, por lo que no puede aprender cosas nuevas, y este fue el límite de estas inteligencias artificiales hace años, porque solo se basan en lo que el filósofo Immanuel Kant llamaba juicios analíticos, es decir, juicios cuya conclusión ya están incluidas en sus premisas, como por ejemplo concluir que un soltero es una persona no casada. Esa información es obvia, no aporta nada a la condición del soltero, cuando más bien los seres humanos, aparte de la deducción, tenemos que usar otro tipo de razonamiento que nos permita aprender cosas nuevas que pasan en el mundo. Aquí es donde entra el razonamiento inductivo. Este tipo de razonamiento es el que, al contrario del deductivo, parte de lo particular para encontrar una regla general. Aquí es donde no partimos de una regla universal abstracta, sino que partimos de un caso empírico particular. Como por ejemplo, vemos por primera vez un gato y es de color negro. Luego seguimos observando gatos y casualmente siguen compartiendo el color negro. Después de muchas repeticiones y observaciones, no ha aparecido un gato de otro color, por lo que concluimos una regla general, diciendo: todos los gatos son negros. Este conocimiento no estaba dentro de la regla sobre los gatos, sino que lo aprendimos por la experiencia. Es de este tipo en el que consiste el gran avance que hizo la computación y la inteligencia artificial hace años, lograr que las máquinas no hicieran solo cálculos deductivos, sino que también pudiera generar conocimiento nuevo a partir de la experiencia, repitiendo por refuerzo algo que no estaba en su programación. Es lo que se conoce como aprendizaje automático o machine learning, que las inteligencias artificiales pudieran entrenarse en observaciones repetidas para que encontraran un patrón, como el color negro en los gatos, y luego conformar una regla general. Esto es lo que hacen las redes neuronales artificiales, en las que se basa ChatGPT y demás, que aprenden un patrón en el comportamiento de nosotros los usuarios y van mejorando cuando detectan un comportamiento regular en lo que le pedimos. Al registrar un patrón, una regularidad, es normal que prediga cómo será ese comportamiento en el futuro y nos recomienden cosas, anticipándose a lo que queremos o adecuándose a la coherencia que buscamos, ya sea en un texto o en una imagen. Esto es muy común en la forma de razonar de los seres humanos. De tanto repetir algo, formamos un hábito y una creencia de cómo serán las cosas y suponemos cómo serán al día de mañana y cómo aparecerán en determinados casos. Siempre tendemos a la generalización. Este es el gran avance hoy en día de la inteligencia artificial y lo que nos impresiona cuando la usamos. Los humanos generalizamos por el hábito de repetir cosas. Las inteligencias artificiales generalizan por estadísticas al ver la regularidad en los datos que procesan.
Esto es lo que lleva a muchos tecnólogos y entusiastas de la inteligencia artificial a creer que van a conseguir una inteligencia artificial de nivel humano o la inteligencia artificial general, porque la inteligencia artificial hace lo mismo que los seres humanos, y aquí es donde se equivocan. Y es que la inducción tiene grandes límites y problemas, y es lo que hoy en día algunos no están viendo, como los que promete la inteligencia artificial general con solo máquinas inductivas. Y es que gracias a la inducción aprendimos que los gatos son negros, como también lo aprenden las inteligencias artificiales. Pero puede suceder que en cualquier momento aparezca un gato naranja, lo que derrumba nuestra regla general sobre los gatos. Y estos son los límites a los que se enfrenta la inteligencia artificial, que solo se basa en aprendizaje por patrones, porque la inducción confía en la regularidad del mundo, que como el mundo se comportó muchas veces de cierta forma en el pasado, debe de hacerlo igualmente en el futuro. Y este es el problema de la generalización, que nos acostumbramos a ello, pero el mundo, sin avisar, presenta cambios que rompen con nuestras generalizaciones. Como cuando tenemos la costumbre de almorzar con alguien todos los viernes a la misma hora, y al día anterior hacemos planes y demás cosas en ese almuerzo. Pero precisamente ese día hay problemas de tránsito y no se puede llegar a dicha cita. Y es que el mundo no asegura una regularidad estable como los problemas en los que se entrenan las inteligencias artificiales actuales. El mundo es dinámico y siempre cambiante, donde no asegura nada, y en tanto los seres humanos nos hemos adaptado a vivir con ello. Por eso nosotros aplicamos otro tipo de razonamiento en esos casos, aparte de la deducción y la inducción, y es cuando entra el razonamiento abductivo, el cual es una inferencia que va desde lo particular a lo particular, porque se enfrenta a situaciones tan particulares que necesita soluciones también muy particulares en cada situación. Y estos son los problemas contextuales, que su solución no se basa en ninguna regla, sino más bien en la capacidad humana de la improvisación en cada momento. La abducción refiere pues a la creatividad, a llegar a conclusiones novedosas, no esperadas, riesgosas, a improvisar y a decidir de manera rápida a problemas inmediatos, es decir, captar lo relevante que sucede en cada situación, a comprender el sentido de un contexto. Y esto es lo que no lograría la inteligencia artificial, porque como vimos, se basa en el entrenamiento de una regularidad pasada, y la inducción no sirve para resolver problemas novedosos e impredecibles, precisamente porque la inducción solo soluciona problemas predecibles. Como por ejemplo cuando escribimos en un chat mediante el teclado, y la inteligencia artificial corrige nuestro texto de la manera correcta o como normalmente escribimos una frase, anticipándose a lo que íbamos a decir y ahorrándonos el trabajo de escribir letra por letra. Pero a veces también nos pasa que el corrector se equivoca y se anticipa a algo que no teníamos la intención de decir, porque esa vez teníamos una intención nueva, por lo que la inducción de la máquina se equivoca en esos casos. De manera que esperar a que la inteligencia artificial de aprendizaje o inductivas lleguen a ser tan inteligentes como nosotros es un absurdo, porque por mucho que avance una inteligencia artificial inductiva, siempre será una inteligencia artificial de ese tipo. Hará inducciones cada vez mejor, pero eso no es lo que se busca, sino más bien que una inteligencia artificial haga abducciones, improvise algo totalmente nuevo para ella en situaciones límites del día a día. Eso es la inteligencia general. Por eso, de un momento a otro, una inteligencia artificial no puede saltar de un tipo de razonamiento a otro porque sí, por arte de magia, como lo esperan muchos ingenuos. ¿Y por qué la inteligencia artificial no podría aplicar un método abductivo para estar dispuesta a responder a situaciones nuevas como lo hacemos los seres humanos? Pues porque las decisiones abductivas no se construyen por razonamientos matemáticos como sí lo hace la deducción y la inducción. En la abducción intervienen muchos factores tan variados como particulares de cada persona, como el aprendizaje que tiene cada individuo y la habilidad que aplica en cada situación, como el estado de ánimo, o el descanso o la fatiga que tiene corporalmente, los gustos y deseos que tenga, las relaciones afectivas con otras personas, o compromisos y creencias sociales, como también cuestiones espaciotemporales. Y todos estos factores varían en cada persona de las miles de millones que hay en el planeta. Recordemos, es un razonamiento que va desde lo particular a lo particular, donde no hay reglas, y las reglas son necesarias para que las inteligencias artificiales de algún tipo logren funcionar. El razonamiento deductivo se ilustra mucho mejor en los casos de detectives, y es que si han visto historias de este tipo, cuando sucede un crimen, siempre aparece un sospechoso para confundir, porque se presenta como el más probable por sus antecedentes, es decir, la inducción o la inteligencia artificial señalaría al sospechoso obvio como responsable por su historial pasado. Pero siempre en esas historias el detective usa otros métodos y se fija en los detalles y analiza lo particular de la situación, y al final da con el responsable que era uno de los sospechosos menos probables. Entonces el detective tiene que usar habilidades no comunes, la creatividad, la observación, el detalle y pensar diferente a los demás.
es la capacidad de la intuición y el instinto humano que las inteligencias artificiales y los investigadores en computación no saben cómo resolver. Pero lo seguro es que una inteligencia artificial inductiva de aprendizaje automático como las que tenemos actualmente nunca podrán alcanzar la inteligencia humana con el método que usan hoy en día, por mucho que las mejoren 100 años más adelante. Una máquina inductiva siempre será una máquina de ese tipo, como las máquinas clásicas de deducción nunca pudieron aprender.